Porque el enemigo, cuando alguien sale huyendo, sabe lo que suele hacer. ¿Qué hace el enemigo si tú sales huyendo? Va corriendo por ti detrás hasta que te da caza y te corta el pescuezo. Pero al enemigo, si vas de parte de Dios, te plantas cara, como hemos dicho ya aquí, amén, en el nombre de Jesús, sabiendo que la victoria lo ha dado Cristo. ¿Qué ocurre al enemigo? Que está vencido porque Cristo lo ha vencido ya, amén, aleluya. Pero evidentemente Dios no bendice, aleluya, Dios ni bendice ni cumple sus promesas cuando hay pecado oculto, cuando hay anatema en el campamento, cuando hay anatema en nuestro corazón. Dios no cumple sus promesas, olvídate. Así que tenemos que pensar, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no cumple las promesas que Él me ha prometido en mi vida? Y entonces realmente tenemos que saber que es por algo. Y es por algo serio, es por algo importante. Es porque igual hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que no está en orden. Algo que le está quitando la gloria a Dios, que es el anatema. Algo que realmente puede hacernos tanto daño, que en el momento que demos un paso sin el permiso de Dios, puede venir desgracia a nuestra vida, como le vino al pueblo de Israel. Amén. Pero no solo eso, hermano, no solamente el pueblo de Israel fue perturbado porque fue vencido en batalla, sino también fue perturbado en la oración misma que luego hizo Josué. La oración que hizo luego Josué no era una oración correcta, no debía ser una oración de un siervo de Dios, porque más que una oración era una murmuración contra Dios. ¿Amén o no amén? Se quejó: Señor, ¿por qué? Para eso es mejor habernos quedado al otro lado del Jordán. Echó su mirada atrás como la mujer de Lot. No fue una oración, y esa oración que nunca tenía que haber salido por su boca fue parte de la perturbación que había dentro del pueblo de Dios por el anatema, el pecado oculto que había en Acán. Y a veces nosotros podemos ser llevados a hacer oraciones creyendo que son sinceras y de corazón y de bendición para nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestros seres queridos, y sin embargo igual no es la voluntad de Dios esa oración. Nosotros somos más que Josué. No somos ni más ni somos menos. Pero Josué fue un hombre bendecido por Dios. Josué obtuvo incluso una bendición más especial que el mismo Moisés, que fue entrar a la tierra prometida. Amén. Pero él se equivocó. En esa oración se equivocó. Él no tenía que reprochar nada a Dios, como nosotros no podemos reprochar nada a Dios. Nosotros lo que tenemos que tener es sabiduría de parte de Dios y decir: Dios mío, si esto viene a mi vida, si esto viene a mi familia, si esto viene a la congregación, es porque tú me estás mostrando algo. Dios mío, muéstrame. Esa es la oración que debería haber hecho Josué. Pero nosotros no estamos aquí para juzgar a Josué. Estamos aquí para hacer un autojuicio de nuestras propias vidas. Amén. Aleluya. Y esto debe de servirnos ejemplo a nosotros, para ponernos delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy pecando? ¿Tengo anatema en mi corazón? ¿Hay anatema en el campamento? Igual no soy yo, es igual es otro. Pero al final somos un cuerpo y nos implica de la misma manera. Amén. Amén. Aleluya. Cuando dice el Señor: si un ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Y habla de un brazo también. Y es así, ¿verdad? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, no como denominación, que somos cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la Iglesia universal. Amén. Y si hay un ojo que nos molesta, ¿qué hay que hacer? Y si hay un brazo que molesta, ¿qué hay que hacer? Y eso es lo que tuvo que hacer Josué.
a uno de sus hijos. Como hemos leído, ¿qué tuvo que hacer Josué? Porque Dios se lo mandó. Coger a Acán, coger a su familia, incluidos sus hijos, su ganado, el manto babilónico, el oro, todo. ¿Y qué tuvo que hacer Josué? Apedrearlo y quemarlo, según Dios lo había ordenado. Hoy no lo vamos a hacer igual, porque el pueblo de Israel en aquel entonces se guiaba por la ley de Dios que dio a Moisés en el Sinaí. Pero en ese momento era la forma de deshacerse de aquel anatema que estaba haciendo tanto daño al pueblo de Dios. Es más, el final del versículo 26 habla que hasta que no ocurrió aquello de ser cortado el brazo, de ser sacado el ojo, de ser apedreado y quemado, todo aquello, no volvió la bendición, no volvió la remisión de Dios. Aleluya. El ardor de la ira de Dios no remitió hasta que esto ocurrió. Pero hoy, gracias a Dios, no tenemos que apedrear a nadie. Gracias a Dios no tenemos que quemar a nadie. Aleluya. Pero sí tenemos que hacer que las personas vayan a los pies de Jesús pidiéndole perdón por su anatema, por su pecado oculto. Y entonces, Él, si lo hacen de corazón, Él les limpiará. Que es lo mismo que apedrear y quemar aquello que no vale. Es lo mismo que cortar el ojo que no vale y cortar el brazo que nos impide. Amén. Hay que hacerlo, hermano. Y eso es de valientes. Josué es nombrado en la Biblia como un valiente, porque fue un guerrero valiente. Él fue a multitud de batallas valientemente, y él fue un ejemplo de valentía. Sin embargo, en este momento, por causa de la perturbación de uno de sus hijos llamado Acán, fue incluso insensato en su oración. Cuando era evidente que algo estaba ocurriendo dentro del pueblo que no era bueno. Amén. Gloria a Dios. A veces tenemos que tratar las cosas como son. No podemos dar vueltas a las situaciones. No podemos querer endulzar algo que está amargo. Nosotros lo único que podemos hacer es hablar de parte de Dios. Hablar la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? La espada que viene a endulzar. ¿Viene a qué? A cortar y a separar. ¿El qué separa? Las tinieblas de la luz, el pecado de la santidad, el anatema de la bendición. Amén. Y nosotros tenemos que estar continuamente en perpetua comunicación con Dios, para que Él nos muestre y nos guíe, y no seamos cristianos guiados por otras cosas que no traen bendición, sino ser hombres y mujeres guiados por Dios a la victoria, porque Dios, una de sus promesas es que nos llevará de victoria, aleluya. Y si en nuestra vida no hay victoria, y si en nuestra vida no hay victoria y nos lleva tras victoria, es porque hay un problema espiritual serio que hay que atajar, que hay que cortar. Puede estar en nosotros, puede estar en nuestras familias o puede estar en algún miembro de la congregación. Pero esté donde esté, Dios nos dice que hay que atajar. ¿Amén? ¿Amén? Así que estemos en comunicación con Dios y que esta historia sea de bendición en nuestras vidas para que reflexionemos en ella, sabiendo que el anatema y la desobediencia traen perturbación a nuestra vida, a nuestra familia, y traen perturbación al pueblo en general. Y el pueblo de Dios es un pueblo que camina de victoria en victoria. ¿Amén o no amén? Oye, yo desde que conocí al Señor voy de victoria en victoria. Luchas como el que más. Batallas como el que más. Dardos, flechas que me han clavado como el que más. Pero Él
victoria. ¡Aleluya! Tristeza a veces, como el que más, pero Él, aleluya. A mí me encanta cuando pregunta, ¿qué tal está? En lucha. Y yo automáticamente le digo, ¿pero en victoria? Porque tiene que decir amén. Si estamos en Cristo, estamos en victoria. En victoria si no hay desorden, si no hay anatema, si no hay pecado oculto. Porque el pueblo de Israel fue a batallar contra los de Jai y fueron derrotados. Y solamente porque un hombre ocultó anatema en el campamento, ocultó algo que no era suyo, algo que conoció, algo que cogió y lo escondió, y vino desgracia a su vida de tal manera que perdió su vida, la de sus hijos, la de su mujer, todo su ganado, incluso el manto babilónico y todo aquello que robó fue quemado. Aleluya. Que no nos ocurra esto a nosotros, y seamos sabios y vayamos a los pies de Jesús y le confesemos nuestros pecados de corazón. Y si hemos hecho como Acán hizo, evidentemente que hoy aquí nadie puede tirar la primera piedra, porque Jesús nos enseñó que ninguno estamos libres de pecado. Y a partir de Cristo nosotros no tenemos que tirar ya más piedras, pero sí tenemos que llevar a las personas a la piedra angular, a la piedra donde todo el mundo debe de edificar, que es la roca de la salvación, que es, ¿quién es? Jesucristo. Aleluya. La gran roca, la gran piedra. Y ya se acabaron los apedreos, pero no por ello podemos dejar de denunciar el pecado. Amén. Amén. El que no denuncia el pecado es partícipe del pecado, aunque no sea propio. Si tú ves a un hermano pecar y tú no le denuncias y le dices que está mal lo que está haciendo y que se deje de hacerlo, estás siendo partícipe de ese pecado. Y puede venir a ti una muerte espiritual sin saberlo, sin tú enterarte y encontrarte en una circunstancia de decir, ¿por qué me está pasando esto? Y evidentemente es porque has sido partícipe del pecado de alguna persona. Puede ser de tu esposo, puede ser de tu esposa, puede ser de tus hijos, puede ser de un familiar, puede ser de alguien de la congregación, puede ser de cualquiera. Y nosotros debemos de ser verdaderos hijos de Dios, que entendemos que en nuestra vida hay victoria si hay obediencia, si hay lealtad, si hay confesión de nuestros pecados. Amén. Amén. Y en esa forma hay victoria. Por eso, hermanos, dentro de los creyentes hay unos que viven en victoria y otros viven en derrota, porque no confiesan sus pecados, porque no confiesan su anatema por temor. Acán confesó, aleluya, pero claro, en aquel entonces tenían que hacerlo de esta manera. Si hubiera sido hoy, aleluya, este hombre al confesar sus pecados, Cristo lo hubiera limpiado y Cristo hubiera quitado, ¿verdad?, ese oprobio, aleluya, hubiera quitado esa perturbación de su vida, de su familia y del pueblo de Israel. Simplemente con acercarse a Él, confesar sus pecados, confesar sus fallos, y Él lo hubiera limpiado. Amén. Seamos sensatos, pues. No hay cosa que venga a nuestra vida que no esté, aleluya, que no haya permitido Dios, en definitiva. Amén. Vemos que por esta perturbación, debido al anatema de Acán, el pueblo de Dios fue derrotado, la plegaria de Josué fue desanimada, y como hemos dicho antes, más que una oración, era una murmuración. Aleluya. Y así tenemos que tener las cosas bien claras. Hemos leído también y hemos aprendido que es inútil orar para que las promesas de Dios se cumplan si hay pecado no confesado en nuestras vidas, o en nuestras familias, o en nuestras congregaciones. Aleluya. Y para que haya remisión de la perturbación, debe de haber primero
denunciar el pecado cometido, como viene en el versículo 11 y 12 que hemos leído antes. Segundo, descubrir al pecador, como fue descubierto, como hemos leído en el versículo 16 al 21, como Josué preguntó y descubrió al pecador, que era su hijo Acán. Y tercero, es pagar la pena, que en aquel entonces era pagarla de una forma distinta a la que hay que pagarla hoy, que hoy solamente hay que pagarla yendo a los pies de Jesús, reconociendo nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, llevar el anatema. Claro, no solamente reconociendo el pecado, sino que hay que llevar el pecado. Algunos reconocen el pecado delante de Dios, pero no le llevan, para que mueran en el pecado. Algunos reconocen que hay anatema en su vida y en su campamento y en su familia y en su congregación, aleluya, pero no le llevan el anatema a que sea quemado, aleluya. ¿Me entendéis? Y entonces no vale para nada porque no es sincero. Cuando hay sinceridad, realmente llevas lo que molesta, llevas el pecado, llevas el anatema, llevas el oprobio, llevas lo que te está haciendo daño. Así que yo te invito en el nombre de Jesús, que si hay anatema en tu vida igual que en la mía, yo me he invitado a mí, claro, de parte de Dios, pero te invito a ti que si hay anatema, si hay algo que te está molestando, si hay algo que está molestando a tu vida, a tu familia, a la congregación, para que vaya de victoria en victoria conforme a las promesas de Dios, que vayas al altar de Dios y aquí sea quemado en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces habrá remisión de pecado. Y entonces se cumplirán las promesas de Dios en esta congregación, en tu vida, en tu familia y en la mía. Amén. Y debemos de obedecer a Dios porque Él nos dice cómo hacerlo. Gloria al Señor. Y yo quiero acordarme de una historia ahora, muy parecida. Pero en este caso no fue por el anatema, fue por la desobediencia. Y nos vamos a la historia de Jonás. La historia de Jonás en el barco. ¿Qué le sucedió a Jonás dentro del barco? ¿Qué le sucedió? A él y al barco. Y a los tripulantes del barco. ¿Qué le sucedió? ¿Y quién tenía el problema? Jonás. ¿Pero quién padecía el problema? Cuando el barco empezó, esto se hunde, aquí pasa algo. Y Jonás ya no pudo más porque todo tuvo convención de pecado. Y automáticamente él dijo, oh, claro. Y hasta que no le echaron del barco, ¿qué pasaba? Que el barco se hundía. Aleluya. Y esto no fue porque él tenía anatema. Esto fue porque él tenía desobediencia. Y a veces la desobediencia trae las mismas perturbaciones que el anatema. Así que cuidadín, porque cuando hay desobediencia en nuestra vida hacia Dios, puede venir la misma perturbación que cuando hay anatema, que cuando hay pecado oculto. Por eso a veces oímos a algunos decir, hoy he tenido una noche de perros, por no decir de demonios. Algunos dicen ser cristianos y pueden serlo y siguen teniendo esas noches como los demonios se apoderan de su mente y de su corazón y no les dejan dormir y les dejan hechos una pena. Está bien que tengamos luchas con los demonios porque los demonios vienen a luchar contra nosotros, amén, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Yo he tenido luchas contra demonios. La última fuerte que tuvo fue ya hace unos 6 años y fue contra un demonio, luego me lo mostró Dios, era un demonio de miedo. Abrí la puerta a un demonio de temor, un demonio de temor. Y vino y se apoderó, se entró, vio una rendija y allí se coló. ¿Y sabe lo que me provocó? ¿Sabe lo que me provocó? Lo primero que me provocó, ansiedad. Porque el miedo provoca ansiedad. ¿Lo sabías, no? ¿Y sabes que la ansiedad te lleva a la depresión? ¿Lo sabías? ¿Y sabes que la depresión te lleva a la locura? ¿Amén? Gloria a Dios. Menos mal que Dios me lo mostró. Lo que era. Y en el momento que me mostró el demonio que era, ¿sabes lo que dije? Se acabó. Espíritu de temor, te reprendo en el nombre de Jesús. Y automáticamente dije, Señor, bueno, si tú quieres que yo vaya contigo, pues llévame. Porque ese espíritu de temor me trajo temor a la muerte. Aleluya. ¿Y de qué temeremos nosotros la muerte? ¿Sí? ¿Tenemos que temer a la muerte?
le dije al Señor, Dios mío, si es de ti, o para estar así, llévame contigo. ¿Sabe lo que dice el Espíritu de temor? Ahí está mi mujer presente. Igual algún hermano aquí sabe de lo que estoy hablando. Conchi, ¿qué hizo el Espíritu? ¿Dónde se fue la ansiedad? Porque la ansiedad iba en el espíritu de temor. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar ahí, al ladito de Dios, para que Dios nos muestre, para que Dios nos guíe. Sigue